en el transcurso de este mes, digamos, principios de diciembre, sí, sería consolidar ese conocimiento. ¿Sí? Entonces les dejo esa cuestión y con la intención de que hagamos 2 exámenes antes de las vacaciones. Parece que el tema termina, el curso termina en enero, según tengo entendido, y en diciembre terminaríamos el tema de energía y el término de reacciones de óxido reducción. ¿Sí? Bien, entonces vamos a compartir eso que les di y luego ya entraríamos al tema de energía hoy mismo, si ustedes así lo le permiten. Voy a abrir el archivo que... Ya pensaba en grande. Que suene siempre y clave, no me vayan a olvidar. Cierro esto y me voy otra vez. ¿Quién estaba cantando? José. José. ¿Por qué está cantando José? ¿Ha de ser su cumpleaños? ¿Está contento, José? Perdón, profe. Sí, estaba usted cantando. ¿Qué canción estaba usted cantando? Siempre clave. ¿De quién es? Desde Tercer Elemento. Tercer Elemento. Muy bien. ¿De qué tipo de música? ¿Ranchera? Sierreña. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Sierreña. Sierreña, de la sierra. Ah, qué padre. Luego me pasa el nombre completo, a ver si la escucho. Sí. Pero qué bueno que esté contento, qué bueno que estemos contentos todos. La vida es estar contento, pero todos, sí, todos. No solamente nuestra familia, sino todos los seres que nos rodean. Entonces, vean ustedes, acabamos de decir lo siguiente, conversión alimenticia. Esa es una de las que vimos, ¿no? Sí. Aquí y vimos el ejemplo de eh, un pollo, ¿sí? Y pusimos ese problema, ¿sí? Que consiste en calcular el consumo de alimento, ¿sí? De pollitos, ¿sí? Lo vimos. ¿Para qué vimos esto? Que tiene que ver con zootecnia, ¿sí? Es uno de los recursos pecuarios más importantes del país, ¿sí? Tal vez la producción de huevos es tan grande, pero está en manos de grandes compañías, ¿sí? Muchas de ellas son compañías mexicanas y otras no son compañías, son compañías nacionales, pero son monopolios muchos de ellos. Y un trabajo importante del zootecnista es hacer que también, digamos, los pequeños productores tengan competitividad en este mercado tan intenso que hay sobre pollos. Por eso puse ese ejemplo, para ver el análisis dimensional. Es decir, la conversión alimenticia es un cociente que se expresa en gramos de alimento por gramos de ganancia de pesos. Y en este caso salió 2.5% para estos pollos. ¿Qué significa? Que para ganar 1 kilo de peso vivo, el pollo necesita consumir aproximadamente 2.5 kilos de alimento, ¿sí? O que es lo mismo que en gramos sobre gramos. Todo esto lo hicimos para ver que tiene que haber congruencia en el manejo de las unidades. En otras palabras, si yo
no uso adecuadamente las unidades, entonces si me sale la conversión alimenticia en gramos simplemente, o en días, o gramos por día, entonces hay un error allí. Entonces tenemos que aprender a detectar ese error, si es que lo cometimos, para estar seguro que las unidades que empleemos estén bien. Ustedes pueden decirle a un productor, oiga, usted está teniendo conversiones alimenticias muy altas. Yo le sugiero que mejore la calidad de su alimento. ¿Y cómo me sugiere usted? Eso es lo que aprenden ustedes, ¿sí? Aquí por lo pronto nada más, como es curso de físico-química, ustedes aprendieron cómo llegar a las unidades, no solo de la conversión alimenticia, sino de la ganancia diaria de peso, del consumo diario de alimento, ¿sí? Y de la conversión alimenticia, obviamente. Eso fue lo que hicimos en esa ocasión, pero antes vimos lo que era la regla de 3 en esta primera página, ¿sí? ¿Qué es la regla de 3? Ahí está escrito y quedó aquí como lo siguiente. La regla de 3 es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre 3 valores y una incógnita. Y ciertamente pusimos la regla de 3, por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí tenemos la regla de 3, ¿sí? Déjeme ver aquí, ¿sí? Aquí está. Esto de amarillo es la incógnita, ¿sí? Esta regla de 3 la pusimos en términos de los kilowatts hora. Concluimos cuando hicimos el análisis de dimensiones de esta variable llamada kilowatt hora, que diariamente la, eh, la digamos, usamos, tal vez no con esta, digamos, no leyendo con todo cuidado o con detalle, pero aquí sí lo hicimos con detalle y concluimos que el kilowatt hora son joules y es igual a 3.600.000 joules. Entonces, si un kilowatt hora son 3.600.000 joules, ¿cuántos son 10 kilowatts hora? Sí. Entonces, se concluye que perdón, si yo gasté 36 millones de joules, ¿cuántos kilowatts hora son? Y esa es la regla de 3, un ejemplo muy, muy sencillo que podemos hacer con la mente. Pero en este caso, o sea que podemos hacer sin usar calculadora, pero en este caso, aquí está la fórmula, porque estos valores podrían ser distintos, que no requirieran calculadora, y se calcula de la siguiente manera. Se multiplica 36 millones por 1 entre 3.600.000, que es el kilowatt hora. O sea, aquí está generalizada esta forma. También vimos cómo poner las reglas de 3 en forma generalizada. Por ejemplo, si yo no consumí esto en un aparato que tengo en mi casa, sino que consumí 150.000 o 150.000 joules, entonces inmediatamente calcula aquí, es una cantidad de 0.0417 kilowatts hora, ¿sí? Eso lo vimos la vez anterior. Estoy describiendo la primera página que tiene que ver con conversión alimenticia, pero también vimos aquí el análisis dimensional de la ley de Watt, ¿sí? De la ley de Watt, y mencionamos la ley de Ohm también. Y aquí mismo mencionamos el equivalente mecánico del calor para pasar los joules del kilowatt hora a calorías, ¿sí? Entonces, un foco, por ejemplo, lo puedo expresar en kilowatts hora, pero también puedo pasar eso a calorías empleando el equivalente mecánico del calor.
Eso todo está en esta página, nada más de que dice conversión alimenticia. Y también, sí, vimos que si el kilowatt hora cuesta 5 pesos, entonces puedo yo calcular, sí, cuánto cuestan los 10 o 5 o 7 kilowatts hora que gasta un aparato que yo tengo en mi casa. Ustedes tengan en su casa y de esa manera saber cuánto les debe cobrar la compañía de luz para llevar a cabo esa, eh, porque como consecuencia de que consumieron ustedes esa cantidad de kilowatts hora. Entonces, lo que nosotros, claro, la compañía llega y dice, usted gastó tanto. Sí, y ya ustedes calculan, por ejemplo, con el recibo de su casa. Oye, pero si nada más estuvo un foco, nada más prendemos los focos durante el día. A ver, vamos a ver si coincide la comisión, el dato de la Comisión Federal de Electricidad con el dato que nosotros normalmente consumimos. Pueden ustedes decir, oigan, en esta casa se apagan las luces y todos los equipos toda la noche con un solo switch que tenemos y la compañía puede haberse equivocado. Ah, entonces tienen ustedes forma de reclamar que no les cobren excesivamente porque hicieron previamente el cálculo de los aparatos que consumen en su casa, los focos, la televisión, etcétera, simplemente viendo cuántos son los watts que tienen en la etiqueta cada uno de esos equipos. ¿Sí? Por ejemplo, una plancha es de 1000 watts, significa que consume 1000 joules por segundo. Y si está prendida una hora, nada más multiplican por 64. Por una hora tiene 3600 segundos y ya saben cuántos kilowatts hora les gasta una plancha de 1000 watts prendida durante una hora. Eso lo aprendimos y aprovechamos para ver el análisis dimensional. Eso es en lo que tiene que ver con esta primera página y la segunda página tiene que ver ya con las constantes de los gases. Sí, los gases, ya vimos los gases. Sí, vimos primero lo que era la constante de los gases, la calculamos esta es la constante de los gases, pero también es 8 esta que está aquí, 8.314, esta tiene unidades de litros, atmósferas por grado Kelvin por mol, en cambio esta tiene unidades de newtons metro, o sea, joules por grado Kelvin por mol. Sí. Entonces, esta es la constante R de los gases. Otra vez, joules por Kelvin por mol. ¿Qué significa? Que si yo tengo un mol de gas y le aumento 1 grado Kelvin la temperatura, entonces necesito 8.314 joules de energía. Ponerle al gas. El gas sería, es el significado, pero lo estoy dejando para que ustedes descubran el significado de la constante R de los gases. Lo más importante aquí, como estamos en análisis dimensional, es calcular las dos formas en que se expresa la constante R de los gases. Una está en joules o newtons metro por Kelvin por mol y otra está en litros atmósfera por grado Kelvin por mol. Sí. Aquí es newtons metro o joules por grado Kelvin por mol y aquí litros atmósfera por grado Kelvin por mol. O aquí con estas unidades, etcétera. Todo esto que vimos aquí tiene mucho que ver con unidades. Entonces hicimos el análisis de las dimensiones de R, hicimos el cálculo de la constante R de los gases, etcétera. Y luego ya nos fuimos poco a poco hacia las leyes de los gases. La primera ley que vimos fue la ley de Boyle.
pusimos el ejemplo del globo, etcétera. Hay muchas fórmulas en el archivo que les envié. Les puse para que vean ustedes cómo son. Este video, digamos, que está en Wikipedia, no puse direcciones electrónicas, así que no digan que esto es creación del profesor o del laboratorio o del departamento de zootecnia. No, estos son cosas que saqué de la red y tienen sus correspondientes derechos de autor. Pero como no estamos en eh, como esto es académico, entonces se puede resolver ese problema sin sacar provecho económico y dándole el crédito a cada persona cada vez que se hable de ellas. Vimos la ley de Avogadro y lo que es el número de Avogadro. Aquí vimos las unidades de energía, ¿sí? Entendimos lo que es N, que es el número de moles, ¿sí? Dijimos que si yo tengo una cantidad tan grande como el número de Avogadro de partículas, se llama un mol. Así se reduce todo eso a un mol. Y ya a partir de ahí me voy yo con moles nada más en lugar de número de partículas. Aquí está el globo, que se expande el globo a temperatura constante, sí, se expande a temperatura constante, sí. Y la pregunta es, ¿cuál es la presión después de que se expande? Aquí la ley de Boyle dice que el producto presión-volumen es constante. Sí, por ahí, ahí tengo un ejemplo allí, PV es constante. En otras palabras, si multiplico el volumen de este globo por su presión, digamos que es 1 litro, 78,000 es la presión atmosférica de la atmósfera de Chapingo, así que incluso ya con estas cosas que saben ustedes, pueden decir, oye, mamá, papá o persona, vas a ir a Chapingo, pues tienes que tener tus precauciones, porque sí, sí, pues, tiene que tener sus precauciones, mamá, papá, porque allá la presión atmosférica es el 20% menor que la que vivimos aquí en la costa. Entonces ya, entonces tome sus precauciones, que debe de tomar, etcétera, porque la presión atmosférica también puede afectar la presión interior de las células de todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ya eso lo ven ustedes en los cursos de fisiología. ¿Cuál es la presión osmótica u oncótica? ¿Sí? Que tiene mucho que ver con las cosas que están solubles, pero también en los pulmones, la mayor o menor concentración de oxígeno afecta a la célula. Lo vimos aquí están las distintas ecuaciones, aquí está la ley de Boyle, presión por volumen, si cambia, si disminuye el volumen, aumenta la presión, pero su producto presión-volumen permanece constante, como dicen. Y luego ahí pongo un ejemplo. Vámonos a la ley de Gay-Lussac. ¿Cuántas van? Esta es la cuarta página, la cuarta hoja que tengo aquí. Sí. La ley de Gay-Lussac lo hicimos también con globos de una manera muy ilustrativa para que ustedes para que todos lo comprendiéramos mejor, ¿sí? Entonces, aquí están, ¿sí? Aquí son el cociente, dice la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, el cociente, aquí está, del volumen, del primer volumen entre su temperatura es igual al cociente del segundo volumen entre la temperatura. En otras palabras, aquí aumentó la temperatura, aumentó el volumen. Si el volumen disminuyera, significa que disminuyó la temperatura. Entonces, esa disminución de el volumen de una botella que dejan ustedes a la intemperie, significa que es como consecuencia de que disminuyó la temperatura, de acuerdo con la ley de Boyle.
Luego vimos la ley del volumen constante, que es otra ley. Sí. Ahí está la ley del volumen constante. La vimos con este ejemplo. Sí. Tenemos un gas en una olla de presión, ¿sí? Y el volumen constante. Entonces, aumenta la temperatura y disminuye, perdón, aumenta la temperatura y aumenta la presión. Si disminuyera, en otras palabras, al aumentar la temperatura de la olla express, aumenta su presión. Al disminuir su temperatura, ahí deja un dinero la señora, disminuye la presión. Entonces, eso dice la ley de volumen constante. Entonces, todas estas leyes se resumen en la ley general del estado gaseoso. Y entonces, espero que quede claro eso. Aquí puse las presiones expresadas en libras por pulgada cuadrada. Pound es libra en inglés. Y pulgada es, ¿cómo se pronuncia? Se dice en inglés pulgada. Inch, ¿sí? Pound per square inch, pounds per square inch es libras por pulgada cuadrada. Eso es común también, aunque no son unidades del sistema internacional. Ello es común. Ese día que tengamos la clase de repaso previo al examen, ¿sí? Y entonces ya vemos un poquito más este asunto. Aquí está la ley general de los gases y se menciona lo que les decía, esas leyes son casos particulares de la ley general cuya expresión es esta. ¿Sí? ¿Por qué vean ustedes la ley de Boyle? Nada más vamos a ver aquí. Si la temperatura es constante, aquí, esta la voy a poner de rojo. Si la temperatura es constante, R es una constante y N es también constante, o sea, no entra ni sale gas del sistema, pues el producto PV es constante. ¿Sí? Es decir, puedo cambiar yo el volumen, cambia la presión, pero su producto permanece constante. Eso dice la ley de los gases ideales. Después vimos como ejemplo importante para Sotén el metano. ¿Sí? Y ahí vimos el problema del timpanismo como un ejemplo que es importante en zootecnia, ¿sí? El volumen y calculamos el volumen que produce una vaca de metano, que es un gas, porque este es el tema de gases, ¿sí? Como cuando veamos el tema de acidez, veremos el pH del rumen y la acidez en el rumen que genera el problema de acidosis en rumiantes, y eso lo vamos a ver cuando veamos en la horizontalidad del curso, porque dejamos el problema de pH o el tema de pH para la horizontalidad. En otras palabras, lo voy a tocar en un momento dado cuando vayamos, terminemos el tema de energía. Vamos a tocarlo y veremos el problema de acidosis y cómo ustedes deben controlar el problema de acidosis. ¿Sí? Aquí hicimos el cálculo, sí, son 22 gramos de metano que produce una vaca. Si el metano, si yo le doy 22 gramos de metano a una vaca y el peso molecular del metano es 16, vean ustedes, gramos, diagonal mol, son las unidades del peso molecular. ¿Sí? Si yo tengo el peso molecular en esas unidades, en gramos por mol, ¿sí? Entonces, si divido 22 gramos, este 22 tiene unidades de gramos y el peso molecular tiene unidades de gramos por mol. Entonces, se cancelan los gramos. ¿Y N en qué unidades queda?
A ver, alguien que quiera, Queda el mol. sí que hablaron dos personas, una muchacha y un joven, un alumno y una alumna, ¿sí? Quedan moles, porque se cancelan los gramos, no sé si queda claro. Y por lo tanto, ¿qué significa el peso molecular? De todas las las moléculas, significa los gramos que pesa un mol de dicha molécula. Si yo les digo, a ver, no tengo el metano, sino tengo el dióxido de carbono, ¿me pueden calcular cuál es el peso molecular del dióxido de carbono? Entonces, ¿qué es lo que dicen ustedes? Ah, bueno, maestro, si usted tiene dióxido de carbono, que también es un gas, dijimos, de efecto invernadero. En la clase yo estuve hablando mucho de gases de efecto invernadero, porque estaba la cumbre, ay, no recuerdo en dónde fue, en un país europeo, y había pues preocupación en el mundo por los gases de efecto invernadero. Y el presidente de México, a través de el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó y expuso el asunto de la siembra de árboles, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? Planta vida, o sembrando vida, sembrando vida. Entonces, sí, hay que resolver el problema. ¿Y qué es lo que hacen los árboles? Consumen CO2 y al consumir CO2 disminuyen el efecto invernadero porque producen oxígeno. Y qué bueno que produzcan oxígeno, porque los seres humanos lo que necesitan es oxígeno para poder llevar a cabo sus funciones. En este caso, ¿cuál es el peso molecular del CO2? Pues ustedes nada más hacen la siguiente operación. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12. ¿Le suman qué cosa? ¿El peso atómico de cuál? Del oxígeno. Oxígeno por dos, El ¿no? oxígeno, pero son dos moléculas de oxígeno, entonces ponen 16 y 16. Ah, pero inmediatamente me dicen, pero maestro, esa ecuación no se resolvió. ¿Cómo está eso que nos está diciendo que eso resuelve la ecuación? Inmediatamente contestan ustedes y dicen, ¿qué cosa? Maestro, hágame el favor de qué, Luzarelli, De quitar el apóstrofe. de quitarme el apóstrofe. Y eso también lo aprendemos a ver, que es cuestión de comandos sobre las celdas de la computadora. ¿Sí, Areli? Entonces, aquí anoté a Areli, pero quiero que me pase en el WhatsApp, me pasa los jefes de grupo correspondientes, porque aquí hay 2 o 3 grupos, las personas que están participando. Van 5 personas ahorita que han participado. ¿Sí, por favor? Entonces, resolvemos el problema y resulta que el peso, ¿en qué unidades? En gramos, ¿por qué? Por mol. Entonces, ¿qué significa? A ver, ¿alguien quiere participar? Yo ya anoté a Areli. Perdón, profesor, ¿qué significa? ¿Qué cosa? Josué Benito. Este es el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Cuál pesa más? ¿El dióxido de carbono o el metano? Dióxido de carbono. Porque es el mismo número de moléculas, ¿sí? Porque es un mol. Tanto en el metano, que es 22, que es dijimos que era, el metano tenía un peso, eh, atómico, de 16, aquí está, gramos por mol, peso molecular del metano, mientras que el del CO2 es 44, pues inmediatamente dicen ustedes, el metano que producen las vacas se le gana en altura al dióxido de carbono o no. ¿Sí? El metano sube, mientras que el dióxido de carbono se queda.
No sé si queda claro. De ahí que usar, o sea, las vacas, el metano lo dejan abajo, calentamiento global, ¿sí? Mientras que el Sí, metano profe. sube. ¿Habló Miguel Ángel, parece, o quién habló? Sube el metano. ¿Qué es lo que afecta el metano? ¿La capa de qué? En capa de ozono. De La capa de ozono. ozono, profe. Miguel Ángel, Revilla y Josué. Josué. Sí, Bien. y Josué y Revilla en la capa de ozono. Y entonces, inmediatamente dicen los ecologistas, entonces que no haya vacas. Pues no, porque no va a haber leche. Entonces, ¿qué dicen los zootecnistas? Espérate, déjame darte alguna solución. Y una solución es no tanta vaca en pastoreo. Vean ustedes que la vaca en pastoreo genera más metano. Y creo que vimos un artículo, no me acuerdo muy bien, que vimos un artículo donde conviene que la vaca en pastoreo se le dé concentrado para que no produzca tanto metano. Y entonces ahí viene la suplementación, que es un concepto nutricional que ustedes aprenden en zootecnia. Cómo suplementar a la vaca en pastoreo. Y entonces estarían diciendo los zootecnistas, espérate, vamos, espérense, ecologistas, biólogos y todos los muchos ecologistas, vamos a disminuir la producción de metano de las vacas, suplementando adecuadamente al ganado para que no produzca tanto dióxido de carbono, ¿sí? Me voy a desconectar ahorita, muchachos, y nos vemos en un minuto nada más. En un minuto más, por favor. Sí, Muchas profe. gracias. Gracias.